No tengo idea de cómo sacar este asunto de mi cabeza. Pensaba escribir una historia sobre ello, pero sinceramente no puedo. Me conozco, y sé que al final, el resultado no será de mi agrado. Pero como ya ha ocurrido en otras 2 ocasiones, solo puedo contároslo. Sé que sonará cliché decir esto, pero lo haré de todas formas. Esto me sucedió a mí a ras del 13. Hace bastante tiempo, tuve 2 sueños sumamente extraños. El primero ocurrió en el tiempo que desarrollaba historias de terror capítulo 14, mientras que el segundo, unos meses después de que terminara dicho video. Este video no tendrá una edición muy compleja, así que te invito a cerrar los ojos e imaginar cada escenario que te describiré. Quizá de esta forma, puedas comprender cómo fue para mí vivir ese tipo de sueños. Sin nada más que decir, empecemos. Recuerdo despertar en un cuarto bastante sucio. A juzgar por el polvo que había en el piso y en los muebles, diría que llevaba bastante tiempo en desuso. La habitación era sencilla, solo tenía una cama y un ropero de madera bastante típico, que, por cierto, no abría. Las paredes tenían agujeros pequeños, bastante uniformes y dispersos, como si allí se hubiera realizado alguna obra de reconstrucción, pero esta hubiera fracasado. Luego de salir de la habitación, me encontraba en un pasillo largo. A mi izquierda, había muchas ventanas que daban al exterior. Estas daban a unos frondosos árboles. Tal vez allí había un bosque. No recuerdo si en el pasillo había más puertas. Solo caminé en línea recta, hasta que me encontré con un par de escaleras que daban a un piso inferior. Recuerdo que eran muy lujosas, pues estaban adornadas con una alfombra roja. Sin pensarlo mucho, decido tomarlas. Me condujeron a un enorme hall, parecía el de una mansión muy lujosa. Allí, me encontré con unas 6 personas. Cabe mencionar, que no recuerdo muy bien cómo eran ellos, o qué aspecto tenían. Decidimos colaborar para escapar de la mansión. Algo que me parece extraño, es eso mismo. Pues la salida estaba al frente nuestro. Era una puerta doble de madera, bastante destruida. Se podía ver a través de ella el inmenso bosque. Luego de terminar nuestra breve plática, nos dirigimos a la salida. Pero, en ese momento, escuchamos la voz de lo que puedo deducir, era un anciano. Él nos exigía, con una voz sumamente autoritaria y solemne, que le pidiéramos perdón por mancillar su lugar de reposo. Cosa que ninguno de los presentes quiso hacer. Yo, por mi parte, tampoco sentí la necesidad de decir algo. Uno de los presentes, dio una negativa bastante dura, creo que incluso insultó al viejo. Tras decir eso, el anciano apareció frente a nosotros, su aspecto, se me hace difícil de definir. Él nos dijo algo, pero no recuerdo qué era. Sin embargo, sé que sus palabras nos asustaron. La puerta desapareció, y él también. Tras una breve charla, parece que decidimos separarnos en grupos de 2 personas. Me imagino que para buscar una salida. Lo siguiente que recuerdo, es estar explorando la habitación donde yo antes me encontraba, junto a un compañero. Allí encontré algo que me llamó la atención, estaba en el suelo, cerca al ropero sucio que antes había mencionado. Cuando en eso, algo nos atacó. A juzgar por su aspecto era un león, sin embargo, aquel animal no lanzó el rugido característico de uno. Era diferente, describirlo se me hace complicado, pues no lo recuerdo, pero sí sé que ese fue el motivo por el que me asusté. En su frenesí, aquel animal comenzó a perseguirnos, en nuestra loca carrera, terminamos en una habitación, al final del pasillo. Esta tenía una mampara que conducía a un balcón, que daba una vista al bosque, parecía ser el cuarto principal de la mansión. Desesperados, comenzamos a obstruir la entrada con todos los muebles que encontramos. Incluso movimos la cama, que ocultaba un agujero oscuro situado en una pared. Pero fue inútil, pues el animal, de un salto entró por la mampara, rompiéndola en 1000 pedazos. Recuerdo escapar por aquel agujero antes mencionado. No tengo idea de a dónde conducía. Sin embargo, mi compañero no logró escapar conmigo, pues recuerdo sus gritos de desesperación, mientras aquel animal lo atacaba. Allí termina el sueño, pues luego de eso desperté. No obstante, tras recordar un poco mejor el sueño, me percaté que antes de todo lo narrado, yo y esas 6 personas habíamos acordado entrar a la mansión por voluntad propia. Solo recuerdo que algo nos atacó mientras estábamos entrando, pero no recuerdo qué. El contexto no lo recuerdo con mucha claridad, pero, diría que estaba de turista en alguna ciudad desconocida.
Pues, me estaba hospedando en un hotel muy lujoso, que tenía una sección de souvenirs en el primer piso. Según lo poco que recuerdo, yo estaba con una acompañante, la cual, cabe resaltar, no conozco. Sin embargo, en el contexto de mi sueño, yo parecía conocerla. Ella, me dijo que iría a comprar un par de zapatos que le habían llamado la atención de la dichosa sección de souvenirs, que, por cierto, también vendía ropa. Yo, decidí no acompañarla, pues por alguna razón, mi vista estaba nublosa y sentía muchísimo sueño. Cuando entré al hall del hotel, me encontré con dos pares de escaleras, uno que conducía al segundo piso, y el otro, a lo que parecía ser un sótano. Subí las escaleras. El segundo piso era sencillo, un pasillo largo con muchísimas puertas a los costados, estas eran de madera, pintadas de un color blanco. Cada puerta tenía un elegante foco, situado al lado izquierdo de la puerta. Eso ayudaba a iluminar el número de las habitaciones, pues recuerdo que el pasillo estaba oscuro. Busqué la habitación donde estaba hospedado, hasta que leí el número de un cuarto en específico. Mentiría si dijera con exactitud cuál era, pero tras hacerlo, caí en cuenta que este no era el piso en el que se encontraba mi habitación. Regresé al hall, y decidí tomar las escaleras hacia el sótano. Los escalones tenían una elegante alfombra roja. Tras llegar al final, solo vi una habitación. En la puerta estaban dos camareras, un mozo, y un elegante señor de terno, hablando de algo, el tema parecía preocupante. Tras observar un poco mejor el lugar, lo reconocí, esa puerta era la de mi habitación. Sé lo que tú hubieras hecho. ¿Cuestionarías a esas personas para saber cuál era su tema de conversación, o el motivo por el cual estaban frente a tu cuarto? Yo, en cambio, solo me escabullí entre ellos, y entré a la habitación. Recuerdo que el dormitorio estaba a oscuras, al frente mío, estaba una cama de 2 plazas, sentí temor al verla, aunque no estoy seguro del por qué. En ese momento, dirigí mi atención a algo, era una mampara de vidrio, que daba a un pequeño jardín. Desde la oscuridad de ese lugar me observaban un par de ojos rojos. Mientras que se escuchaba el lento gruñido de lo que puedo describir era un felino. El sentimiento de ser acechado se hizo muchísimo más fuerte, intenté hablar, pero no salía ningún sonido de mi boca. En ese momento, la mampara se destruyó, y fui atacado por la bestia. Tras eso, recuerdo despertar. Todos sabemos que un sueño puede continuar, si vuelves a dormir, luego de haber despertado. Pues, yo lo hice. Volví al hotel. Pero esta vez estaba solo. Era de día, el lugar estaba iluminado y parecía que algo bueno había ocurrido en ese lugar. Entré nuevamente a la habitación donde me había hospedado. El lugar estaba diferente, parecía una jungla. Estaba lleno de árboles, incluso había un lago, en el cual tropecé. No recuerdo qué más ocurrió, supongo que nada importante, pues luego desperté. Ahora, déjenme contarles cuál es mi interpretación de estos dos sueños. La historia sería la siguiente. Yo junto a unos 6 amigos, decidimos invadir una propiedad abandonada. Seguramente para realizar un poco de exploración urbana en el lugar. Tras llegar al jardín principal de la mansión, fuimos atacados por un enorme león. Cuando desperté, estaba en un lugar desconocido, con síntomas de amnesia. Pues no recordaba a mis amigos, pero tras reunirme con ellos, recuperé la memoria, al igual que ellos. Ese sería el motivo por el cual nos quedamos a intercambiar palabras, antes que salir de allí. Tras esto, partimos a la salida, pero la voz de un anciano nos interrumpió. Quizá nos dijo que nos dejaría salir si le pedíamos perdón por haber entrado en lo que alguna vez fue su hogar. Mis amigos, sin ánimos de hacer eso, decidieron ignorar la advertencia del viejo. Ese sería el motivo por el cual nos dejó atrapados en su mansión. Una de las razones por la cual nos pudimos haber asustado, fue porque nos reveló que había un león en esta mansión, el cual nos devoraría si no nos dábamos prisa en escapar. Tras separarnos, cada uno de nuestros grupos fueron atacados por el león. Lo que deduzco, es que yo fui el único que logró escapar. Ahora, el segundo sueño, estaría ubicado días después, tras haber completado mi escape. Ese sería el motivo, por el cual me asesino en el hotel. Pero, de suponer esto, significaría que el león tenía conciencia propia, ¿no? Pues allí es donde creo esto se pone interesante. Pues se dice que los brujos se pueden convertir en animales, y es allí donde pienso, que ese anciano era, el león. Tras haberme matado junto a mis amigos, pudo volver a recuperar su lugar de descanso, que estaría representado por esa selva, que vi al regresar a la habitación del hotel.
O puede que sea algo más, pues no olvidemos que el rugido de esa criatura no era exactamente como la de un león. Además, si lo recuerdan, las alfombras rojas me llevaban siempre a donde estaba él. Pero tengo otra interpretación, que puede que les resulte interesante. ¿Qué tal si yo fui solo un espectador? Yo asumo que fui con mis amigos, a investigar a esa mansión. Pero, ¿qué tal si ese no es el caso? Pues recordemos, que yo pude volver al hotel, cuando supuestamente el león me había asesinado. Además, recuerden que vi algo en la cama del hotel, algo que me aterrorizó. Lo que pienso, es que yo no fui quien murió, sino mi acompañante, aquella chica que fue a comprar un par de zapatos. Si ese no fuera el caso, ¿por qué regrese solo a la habitación del hotel? En fin, esa sería mi interpretación personal de ese par de sueños. Desde ya quiero agradecerte por escuchar esto. Si a alguno de ustedes se les ocurre algo más, o si tiene otra teoría, me gustaría que lo compartieran conmigo en la caja de comentarios. Antes de despedirme, quiero agradecer al usuario, ShadowBowsete, quien ha estado brindándome contenido de música, imágenes y efectos para el desarrollo de mis vídeos. Eso es todo de momento. En la segunda parte de este video, contaré 2 historias que fueron retiradas de Historias de Terror capítulo 14, por falta de tiempo. Sin más que decir, eso es todo, se despide Rasvel 13.